Buenos días, alumnos. Hoy día, primero de mayo, día del trabajo. Vamos a colocar, nos toca el tema, la fecha primero. Fecha. Ya. Muy buenos días, muchachos. A ver, quiero ver esas caritas. Quiero ver todos como deben estar. Abran sus ventanas para observarlos. Qué bien, muy bien. Pero no lo veo al resto. A ver. Un año de secundaria. Bueno, el que les habla el profesor Ricardo Luis Riquelme Silva. Él enseña todo el área de CTA. Enseña química, biología y física. En esta oportunidad vamos a hacer un seguimiento a lo que el profesor anterior le seguía enseñando. Bueno, con ustedes, señor, recién estoy enseñándoles porque nunca han llevado conmigo. Que sí me han conocido porque me han visto por ahí enseñando otros salones, pero a primero, segundo y tercer años que están acá hasta ahora, recién les voy a enseñar. Los alumnos anteriores, porque acá ya tengo ya 4 años, siempre secundaria, ¿no? La parte más alta, tercero, cuarto y quinto. Pero ahora les voy a enseñar este curso. No es del otro mundo, es sencillo. Las magnitudes físicas, físicas 1. Esta es la primera parte de las magnitudes físicas. Bueno, muchachos, vamos a ver acá. Vamos a indicar primero, ¿qué es una magnitud? ¿Quién me puede decir qué es una magnitud? Alguien, acuérdense que los que intervienen tienen su nota. ¿Cómo se llama la señorita? A ver, Xiomarita, no me pongas foto, por favor. Yo quiero ver tú, quiero verte a ti. No quiero ver fotos. ¿Ah? Entonces, alumnos, díganme, si fueran tan amables para ustedes, ¿qué es una magnitud? Piensen, a ver, pensemos, una magnitud, ¿qué puede ser? Una idea, aunque sea, una idea cualquiera. ¿Qué es una magnitud? A ver, escucho. Hablen nomás cualquiera. Sin vergüenza. No estoy diciendo que sean sin vergüenza, sino sin tener vergüenza. Hablen. ¿De los cuerpos que puede ser medida? Ah, muy bien. Claro. Lo que me estoy diciendo es correcto. Es cuando un cuerpo, o a veces que no sea cuerpo. Por ejemplo, ¿qué? Me dicen un cuerpo que puede ser medida, es una propiedad de la materia. Por ejemplo, esto, ¿no? Esta reglita, este plástico, puede ser medido. Entonces, muy bien, ¿no? Pero eso vendría a ser medir. ¿Qué significa? Un cuerpo puede ser medido. Pero ¿qué quiere decir una magnitud? Cuando yo les digo, por ejemplo, hay un movimiento sísmico, un temblor, ¿no? Un temblor que haya. Ustedes no han sentido lo que es un terremoto todavía, aún, ojalá que no lo sientan, ¿no? Pero un temblor, sí. En estos días se han sentido temblorcito, por cambio de clima, qué sé yo. Entonces, miren, si yo les digo, ha tenido este movimiento sísmico una magnitud de 4.5 en la escala de Richter. Oiga, ustedes dicen 4.5, ¿qué quiere decir? Si entonces nos están dando un número, quiere decir que no solamente los cuerpos pueden ser susceptiblemente a ser medidos, sino también algo que no se puede ver, pero se puede
se puede sentir, ¿no? Un movimiento de tierra. Para ello, vamos a entrar a lo siguiente. Entonces, ¿qué será magnitud? Magnitud es susceptible a la medida también, pero no solamente de los cuerpos físicos, sino inclusive de las ondas sonoras. Pongo la música en alto. Cuando pongo muy alto, a eso le llaman decibeles. Decibeles significa el audio, es la medición, ¿no? Medición del audio. Por ejemplo, cuando tocan sus claxons los carros, ta, 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 inclusive los multan. ¿Por qué? Porque muy alto. Esa bocina que a veces causa estrés en los pobladores que viven en inmediaciones, ¿no? Imagínense todo el rato escuchando clac, 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 claxon, imagínense cómo está. Y que si haya bebés, o el bebito durmiendo y los carros, clac, es para alocarse. En Navidad, en Año Nuevo, sin ir muy lejos, ¿no revientan cohetes? Y ustedes corren con los bebés o con los perritos o con los animalitos a cuidarlos. ¿Por qué? Porque también, mire, hasta en los animales causa un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que les da un ataque cardíaco, se asustan los animales, los perritos, los gatos se asustan. Y entonces causan ese efecto en los seres vivos. Entonces, esa es la situación. Imagínense que ustedes estén durmiendo y le revientan un cohete y el cohete se lo hacen saltar. ¿Sí o no? Entonces, eso causa efectos. Esos altos decibeles, ¿no es cierto? Que no lo podemos ver, pero lo podemos escuchar. La magnitud sísmica, no lo podemos ver, no lo podemos escuchar, pero lo podemos sentir. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, de eso estamos hablando. Ahora, eso es con respecto al término magnitud. Pero si nosotros decimos, oiga, por decir, les digo, en nuestra vida cotidiana utilizamos siempre unidades y lo representamos se puede decir, con símbolos. Decimos, por ejemplo, hoy tengo mi casa, ¿cuánto mide? No, me he comprado un departamento, por ejemplo. Dice, ¿y cuánto mide tu departamento? Pues mide alrededor de 70 metros cuadrados. Fíjense, le dice 70 metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que lo estamos representando, estamos diciendo la numeración y también la unidad, ¿no es cierto? Entonces viene a ser una magnitud física, lo que nosotros estamos queriendo decir. Oiga, ese carro se ha chocado con el otro carro. ¿Y a cuánto iba de velocidad aproximadamente? Por lo menos iba a 80 kilómetros por hora. ¿Se dan cuenta? Lo está representando. 80 kilómetros por hora está diciendo, una unidad lo está representando. Entonces, y así sucesivamente. Entonces nosotros en nuestra vida cotidiana hablamos así, tal vez en forma simbólica, pero hacemos referencia a las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas lo podemos encontrar, por ejemplo, en la masa, en la velocidad, en la aceleración. No confundamos velocidad con aceleración, ustedes saben, ¿no? Velocidad es cuando va en forma estable a una medida, ¿no es cierto? Por ejemplo, el carro va a 15 kilómetros por hora. El carro va así, sin interrupción. Pero ¿qué ocurre? Cuando está yendo a velocidad y en eso comienza a ir más rápido, ahí surge una aceleración. ¿Se dan cuenta? Una cosa es velocidad y otra cosa es aceleración. La aceleración puede ser positiva cuando aumenta, negativa cuando reduce. ¿No es cierto? Imagínense que ustedes están corriendo en el parque. En el parque están corriendo y sencillamente se dan cuenta, ya me falta 10 minutos, tengo que acelerar, correr más rápido para terminar lo que quise empezar, o llegar a mi casa más rápido. ¿Se dan cuenta? Aceleración. O de lo contrario, dice, todavía es temprano para llegar a mi casa. Lo que están corriendo normal, ya comienzan a menorar el paso. A eso se llama desaceleración. ¿Se dan cuenta? Esa es la situación que se les dan los términos. Y eso involucra también a magnitudes. Muy bien, muchachos. Ahora, si nosotros hablando de rapidez, aceleración, hablamos de volumen, de velocidad,
en fin, de varias cosas, nos estamos refiriendo todo ello a magnitudes físicas. Le voy a pedir un favor a los alumnos y a los padres también. Por favor, no me gustan las bullas. Todas las bullas que hacen se viene hacia todos escuchamos. Les voy a pedir, por favor, en mi clase no me gustan las bullas. Y creo que ustedes también saben eso, porque cuando yo estoy en clases con otros alumnos saben que no me gusta nada de bullas. Todos en silencio me escuchan, atienden. Hacer menos bullas. Tenemos acá lo siguiente. ¿Cómo podemos clasificar? ¿Cómo podemos clasificar a las magnitudes? Y según su naturaleza. Son dos formas de clasificación. ¿Cómo son esas situaciones cuando, por ejemplo, según su origen, podemos clasificarle en dos? Lo vamos a clasificar en magnitudes fundamentales o las básicas y las magnitudes derivadas. Ahora les voy a explicar cada uno. Las fundamentales, por ejemplo, o básicas y las derivadas, corresponden según el origen de las magnitudes. Pero según su naturaleza, va a corresponder, por ejemplo, a las magnitudes escalares y a las magnitudes vectoriales, que tienen otra terminología. En este campo, por ejemplo, si yo les digo magnitudes según su origen, el punto de origen, vamos a ver a las magnitudes fundamentales. Ustedes me dirán, pero profesor, ¿qué? ¿Cómo magnitudes fundamentales? Así como yo les digo en química, como ustedes han estudiado, creo que han estudiado con el profesor, ¿cómo se llama? El profesor Albert. Han estudiado química, ¿no? Y ahí les ha dicho, ¿cuáles son las partículas fundamentales del átomo? Uno de los temas, ¿no? Del átomo. Las partículas fundamentales del átomo, acuérdense que es están el protón, neutrón y electrón. Son las partículas fundamentales del átomo. Son las fundamentales. No quiere decir que sean todas, ¿no? Son las partículas fundamentales. Porque todas nos estamos refiriendo también a los quarks. Los quarks, que son una cantidad de 200 partículas, pero que todos, como son pequeñas, reciben un nombre de quarks, ¿ya? Pero las fundamentales son las más grandes. En este caso, si yo les digo, las magnitudes fundamentales, ¿a qué me estoy refiriendo? Lógicamente me estoy refiriendo a las elementales, a las básicas. ¿Cuáles son? Son 7. Antiguamente, antes de 1960, eran 3. Después de la reunión en París por el Sistema Internacional, se puso a 7. Entre ellas podemos encontrar, primero, masa, tiempo, ¿qué más? Longitud, ¿qué más? Vamos a encontrar intensidad de corriente, intensidad luminosa, vamos a encontrar la temperatura, la cantidad de sustancia, cuya unidad es el mol, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar todo eso. Esas son las magnitudes fundamentales que siempre lo vamos a utilizar. Y usted me dice, y profesor, ¿cuál es la importancia de eso? Porque esas son las básicas. Las derivadas derivan de las fundamentales. ¿Pero qué quiere decir? Que esas derivadas, sencillamente, las derivadas, las otras también, las que corresponden, por ejemplo, a las magnitudes según su naturaleza, también van a depender de las principales. Y ustedes lo van a ver cuando empecemos más adelante con el análisis dimensional. Cómo cambiar, por ejemplo, las otras, ¿qué les puedo decir? ¿No? Las otras magnitudes a magnitudes fundamentales. Es un proceso matemático, se puede decir. Pero bueno, en este caso. Entonces, las fundamentales son 7 y las derivadas son más. Las derivadas tenemos el volumen, tenemos la velocidad, tenemos la aceleración, la fuerza, el trabajo, en fin, una variedad de fórmulas. Lo importante es acá saber qué fórmula tienen. Si yo les digo velocidad es igual a ¿qué? A metros por segundo. Si yo le digo la fórmula de la aceleración, ¿cuál es?
a metros por segundos al cuadrado. Ojo, aceleración es igual que decir gravedad, ¿ya? No confundirse en eso, en los términos. Muy bien. Y ustedes saben que la gravedad en la Tierra, ¿cuánto es? En todos los sitios no son iguales, pero unificándolo acá, más o menos es 9.81 metros por segundos al cuadrado, que lo redondeamos y nos sale 10. ¿No es cierto? Eso en física habrán hecho esas combinaciones. Muy bien, entonces, ahora decimos, muy bien, nos han dicho que es que conocemos, por ejemplo, las magnitudes de acuerdo a su origen. ¿Y cuáles serán las magnitudes de acuerdo a su naturaleza? De acuerdo a su naturaleza vamos a tener dos tipos de magnitudes, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Óigame, pero no es igual, no puede ser igual. Son dos, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Muy bien. Ustedes saben, un vector es como una flecha, ¿no es cierto? Una flecha. Por eso cuando ven así un pequeño vectorcito, cuando dicen salida, ¿no ven a qué lado se dirige el vector, la flecha? Ya, ese es un vector. Se dirige a la izquierda, se dirige a la derecha, en fin, ¿no? Oiga, no sé por qué me están timbrando. ¿Pueden ver ustedes si hay alumnos en espera? ¿Pueden fijarse alumnos si hay en espera o no? No hay, ¿no? Ya. Nosotros no podemos ver eso, pero... Ya, correcto. No hay alumnos, porque a veces me ponen en espera, pero como he quitado la clave, o sea, la entrada no tiene, todos pueden ingresar. ¿Ya? Muy bien, entonces alumnos, vamos a referirnos en este caso ahora a algo muy importante. Díganme, ¿qué es el Sistema Internacional de Medida? ¿Qué es el Sistema Internacional de Medida? A ver, el alumno Joseph Bilbao, ¿está presente o no está presente? Sí, hombre, desde hace rato. Ya, no lo veo a usted, señor. Ya espero un rato. No lo veo. Voy a poner mi pola. La alumna Valerie Ortiz, tampoco la estoy viendo. ¿Ya? Yo quiero ver a los alumnos, por favor, no se me molesten, sino que quiero ver, no puedo ver. Está bien que estemos en una distancia, yo en mi casa, ustedes en su casa, pero la interconexión que tenemos es la visión. Yo entiendo que hay alumnos que tal vez no tengan cámara, pero yo me doy cuenta cuando tiene cámara, porque ahí dice un párrafo en cada una de las ventanas. ¿Ya? Cuando ustedes no se pueden. Muy bien, muchachos. ¿A qué se debe el Sistema Internacional de Unidades? El Sistema Internacional de Unidades es un ente, es un congreso, en el cual se reúnen con la finalidad de buscar las medidas, las pesas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo fue una de las reuniones más importantes que tuvo este grupo que pertenece al Sistema Internacional de Medidas? Fue en el año 1960 en París, donde prácticamente antes de ello habían tres solamente: masa, longitud y el tiempo. Masa, longitud y tiempo. En cambio, actualmente, como les he dicho, se ha agregado las intensidades de corriente, intensidad luminosa, la temperatura, etc., ¿no? Las cosas que forman 7 en total. Entonces, eso se dio en esa conferencia, ¿no?, de pesos y medidas. Muy bien, eso es lo más importante que ocurrió fue en París en el año 1960. Ahora vamos a hablar sobre las magnitudes físicas auxiliares, porque también hay magnitudes físicas, ¿no? Hay magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, también eso es de acuerdo a según su origen. Por ejemplo, según su origen también vamos a observar a otro grupo, que son las magnitudes físicas auxiliares. Estos me van a representar el ángulo plano y el ángulo sólido. Ángulo plano y ángulo sólido. Esos solamente son dos tipos de magnitudes que me van a representar, van a acomodarse de acuerdo a las magnitudes fundamentales, pero no involucra mayormente situaciones que podamos crear más, ¿no? Solamente lo más importante ahí son las magnitudes fundamentales. Posteriormente, dice, ¿sabías que es posible
medir la masa en función de la unidad de masa kilogramo usando un medidor de masa o balanza. La medición de la masa es el único proceso cuyo nombre en el sistema internacional ha hecho cambiar. Antes se decía pesar, ahora determinar la masa. Vamos a hablar sobre ese aspecto. Miren, alumnos. Por ejemplo, sabremos que la palabra masa significa determinar el kilogramo de un determinado cuerpo, ¿no es cierto? Pero si yo les digo peso, oiga, la fórmula del peso, ¿qué quiere decir? Es igual a masa sobre la gravedad. O sea que si yo les dijera a ustedes, oiga, mi alumno, por ejemplo, Walter, a ver, niño Walter, venga acá y dígame, ¿cuánto pesa usted? Si le digo cuánto pesa, el muchacho me va a decir, por ejemplo, el primer año, el segundo año de secundaria, me va a decir, profesor, yo peso 45 kilos. Oye, empezando la pregunta, ¿cuánto pesas? Si yo me refiero a la masa corporal, estoy equivocado. Contar eso. ¿Ya? Si yo me refiero a otro tipo de resultados, tengo que especificar. Esa palabra masa para decir el peso corporal está mal dado. Yo lo que tengo que decir a los alumnos es lo siguiente. Niño Paolo, dígame, ¿cuál es su masa corporal? Ahí ustedes me pueden decir, profesor, mi masa corporal es 50 kilogramos. Eso es correcto. Pero si yo le digo cuánto pesas, no me va a decir 50. Porque la fórmula del peso es igual, masa sobre gravedad. Acuérdense eso. Miren, acá podemos tener, ¿qué les digo a ustedes? Masa. Masa, ¿qué cosa es? Es la masa corporal del cuerpo. Pero si yo les dijera peso, me estoy refiriendo a esta fórmula, a la masa sobre la gravedad. Esto viene a ser igual a la masa que ha tenido, por ejemplo, 50 entre 10 me va a dar como resultado 5 kilogramos. ¿Se dan cuenta? Qué distinto es decir peso con decir masa corporal. Aunque ustedes dirán, pueden decir a cualquiera, oye, ¿cuánta masa tienes? Se escucha raro, se escucha, ¿no? No, ¿cómo decir masa? ¿Qué cosa? ¿Seré papa? ¿Seré panetón? ¿Qué será para que me diga masa? Pero esa es la palabra más indicada, la palabra correcta. Decir, todo el mundo dice, ¿cuánto pesas? Estoy diciendo un error. Que no puedo decir eso refiriendo a la masa corporal. ¿Ya? Y quede claro esos aspectos. Entonces, otra cosa que también tenemos que hablar sobre este caso. Por ejemplo, tenemos magnitudes, las magnitudes derivadas. Profesor, ¿por qué? ¿Derivan de qué? Me van a decir, alumnos, las magnitudes derivadas, su nombre mismo lo indica, derivan de las magnitudes fundamentales. ¿Ya? Las magnitudes fundamentales son llamadas también magnitudes básicas. ¿Ya? A eso se le determina. Es igual cuando ustedes lleven en química, funciones químicas, inorgánicas, van a llevar función óxido, función anhídrido, función hidróxido o base. ¿Se dan cuenta? Hidróxido o base. Igual acá, las magnitudes fundamentales o básicas. Son elementales. Entonces son cositas que esto tenemos que ver, prever en todos estos campos. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que estoy hablando, porque si no, nunca vamos a ponernos. A ver, vamos a ver acá. Cabe recordar, alumnos, que todo lo que estoy, por ejemplo, hablando, escribo, coloco siempre acá, coloco lo siguiente. Por ejemplo, acá coloco primero de secundaria. Ya están ustedes en el tema 2. Tema 2 es
primera pizarra. ¿Por qué? Porque le tomo foto y lo subo al caso. Ahorita ustedes no me copian a nadie, porque nadie me tiene que copiar. Ustedes solamente atienden y entienden. Esto de acá lo subo y ustedes lo pasan a su cuaderno junto con los cuadros, ¿no? Los cuadros que tengo ahí de PowerPoint, lo copian, también me desarrollan sus ejercicios. Ahora bien, una vez que han desarrollado los ejercicios, si son teóricos, los ejercicios teóricos, ustedes me marcan la alternativa. Pero si son prácticos, no me marquen las alternativas. Me desarrollan porque califico procesos. ¿Correcto? Procesos. Cuando solamente es teórico, me marcan. Cuando es desarrollable, lo desarrollan. ¿Ah? Muy bien, vamos a decir acá. Primero, las magnitudes fundamentales. ¿Qué tienen que hacer las magnitudes? Magnitudes físicas, primero. Vamos a ver acá el término medir. El término, vamos a colocar acá, medir. Medir, ¿qué cosa es? Medir. Alumnos, acuérdense. Y bueno, ustedes recién estoy empezando la primera vez en enseñarles algo, pero le digo una cosa. Los alumnos me tienen que decir, que intervenir, porque si no me intervienen, se supone que todos no tienen presentación. Hablen, muchachos, para colocarles sus notas, porque yo pregunto, interactúo con ustedes, pero de lo contrario, llamo a los alumnos, no me contestan, tienen su evaluación, porque todo lo que estoy preguntando es en base a qué, a la clase que estoy haciendo. Por lo tanto, pregunto, ¿qué es medir? ¿Qué es medir? Hemos hablado. Es la acción de los cuerpos, o es la propiedad que tienen los cuerpos, que son susceptibles, no, de ser susceptibles, ¿no? Susceptibles a ser medidos. A ser medidos. Y vuelvo a preguntar ahora. Entonces, si medir es esa contestación, ¿qué significará magnitud? Magnitud. ¿Qué es magnitud, alumnos? A ver, señor. Propiedad de los cuerpos. ¿Qué? ¿Propiedad de los cuerpos de qué? Propiedad de los cuerpos. Puede ser medida. Es la Propiedad de los cuerpos. Es lo mismo. Es lo mismo, digamos, que medir. Que me dice, a ver, última vez que les digo, los alumnos que no están presentes, lo voy a suspender. Lo voy a retirar de la sala. Porque acá tengo algo para también suspender a los alumnos. Porque quiero verlos a los alumnos, a todos, quiero verlos. No es que sencillamente se me escondan. Por ejemplo, el alumno José Sánchez. No está. Joseph, tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Ya pues, pongan el video. ¿Qué pasa? No me gusta que se escondan. Ya saben, ya les digo, no me gusta, les estoy avisando. ¿Qué es magnitud? Magnitud, Una medida de los cuerpos. es una medida, pero una medida que puede ser visible o también que no se puede observar, que solamente puede alterar o puede impresionar uno o dos sentidos nuestros. Por ejemplo,
Oiga, salgo a la calle, me voy con chompa y un tremendo calor que hace. ¿Cuánto voy? Hoy, ¿cuántos grados estaremos? 33 grados centígrados. Oiga, 33. El reloj a veces tiene la temperatura también del clima. Entonces, 33 grados centígrados. ¡Ah, qué calor! ¿Se dan cuenta? Me están dando la unidad de medida ya. En cambio, por ejemplo, salgo con mi camisita. Allá va a ser calor. Y una tremenda lluvia. ¡Qué frío que hace! ¿Cuánto estamos? Estamos 14 grados centígrados. ¿Se dan cuenta cómo va la medición? Nosotros no que lo podemos medir con una regla, no. Sencillamente esto es una medición, pero nosotros no estamos midiéndolo así con un centímetro, una regla, nada, sino que eso se mide con otro tipo de aparatos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras son susceptibles a la medición. Estoy en mi casa, estoy durmiendo en un movimiento así, hoy estoy temblor. ¿Y cuánto fue? Fue 3.5 grados. Ah, está fuerte, no puede ser, ¿qué pasa? Entonces, se dan cuenta, hay mediciones, hay numeraciones que se les da. A eso me refiero. Entonces, ¿qué podemos decir? Son susceptibles a ser medidos y puede ser visual o no visual. Estoy acá usando, puede ser el centímetro, puede ser el kilogramo, ejemplo, puede ser a nivel de segundo, en fin, no visual. Usando otros de medida, ¿no es cierto? Las magnitudes fundamentales, le voy a decir, ¿cuáles son? ¿Cuáles son sus unidades? En fin, magnitudes fundamentales. Antes de decir las magnitudes fundamentales, vamos a colocar la clasificación. La clasificación se basa en dos partes. Lo basamos en magnitudes. No, perdón. La clasificación se basa según su origen, vamos a tener a dos, ¿no es cierto? Inclusive a los tres vamos a poner, pero bueno, según su origen. Ya. Según su origen vamos a tener acá a las magnitudes fundamentales. A ver, Joseph, dígame por favor una magnitud fundamental. A ver. Xiomara, dígame una magnitud fundamental. Masa, muy bien. No le escucha Joseph. Joseph, dígame una magnitud derivada. Magnitudes auxiliares. Tenemos a las magnitudes derivadas. Correcto. Tenemos acá también otro que nos va a indicar
según su naturaleza. Según su naturaleza, vamos a observar lo siguiente. Aquí tenemos dos tipos de magnitudes. Tenemos las magnitudes escalares y tenemos también a las magnitudes vectoriales. Correcto. Fíjense, hasta ahí estamos bien. Me faltan 4 minutos, ¿no? Le pasa el tiempo. Después de esta hora, ¿con quién les toca? Con el profesor Ceballos, creo. Con Ceballitos. Muy bien. Entonces, muchachos, miren. En el año, acá dice, ¿no? En el año 1960, dice, acá vamos a colocar. En el año 1960 se reunió el grupo de pesas y medidas fue en París y se determinó que las magnitudes Apenas se escucha su voz. fundamentales, Sí se escucha. las magnitudes fundamentales no solo sean 3. ¿Quiénes eran? La longitud, la masa y el tiempo. Sino que serían 7. ¿Ya? En el siguiente cuadro. Hasta ahí no vamos a quedar el día de hoy. ¿Ya? No creo que ha sido tan difícil la clase. Ha sido fácil. Lo único que no veo a todos los alumnos en su totalidad. ¿Cuántos alumnos presentes salieron en total? Quiero ver cuántos alumnos. 10 alumnos, los cuales en segundo año de secundaria son más. Esos alumnos, acuérdense que no. Miren, alumnos, el 30% de inasistencias injustificadas, ya saben que para mí 30% son solamente 3 no presenciales. Por eso lo que digo, valoro bastante lo que ustedes también están haciendo, presentándose acá. Muchachos, esta clase se copia y se presenta. ¿Cuándo se presenta? Se presenta el próximo viernes. El próximo viernes la clase de ahora, ¿correcto? La clase de ahora. También los ejercicios, los cuadros, todo me lo toman foto, me lo presentan en el Classroom que yo voy a evaluar ahí mismo. No me presenten por WhatsApp, todo en el Classroom, porque el WhatsApp se confunde con varios. Ya saben. Entren ahí, por favor, y solamente me toman foto a las clases, a los cuadros que hemos hecho y a los ejercicios que a continuación les estoy presentando. ¿Ya? Todo en su cuaderno, porque quiero ver el trabajo ahí.